Bueno muchachos, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a ver hoy mediciones directas e indirectas para módulo de mediciones en estaciones electromecánicas, sexto año, Colegio Salesiano de Funes, orientación técnico electromecánico. Se le agradece a los muchachos del sexto A1 2023 por la grabación de este video. Bueno, primero que nada repasemos lo que es una medición directa. Digamos, lo que es una medición directa es cuando, por ejemplo, quiero medir corriente y directamente pongo un perímetro. Entonces, la variable que quiero medir la mido directamente. O, por ejemplo, quiero medir tensión, pongo directamente un voltímetro. Para este ejemplo que les voy a dar ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, quiero saber cuánto vale una resistencia. ¿Sí? Por ello, nosotros sabemos que la resistencia es la tensión sobre la intensidad. Bien podríamos usar un ohmómetro y medir directamente la resistencia, ¿no? Más presión que con un tester, obviamente, ¿no? Pero en este caso vamos a usar el método del amperímetro y el voltímetro para determinar la resistencia. Pero acá viene lo que les estaba contando. Eso sería una medida indirecta, porque obtengo dos mediciones por separado, luego al combinarlas, conozco la magnitud que estoy tratando de determinar. Ahora, esto tiene que ver con la propagación de errores, porque tengo un error en mi medición de voltaje y tengo un error en mi medición de la corriente. Por ende, el error total en la medición de resistencia en este caso va a depender de los dos anteriores. Bueno, lo que vamos a ver en particular hoy, que es esto del método del voltímetro y del perímetro para determinar la resistencia, es que lo podemos usar en conexión larga y en conexión corta, como vamos a ver hoy. Bueno, como les decía, hay dos maneras de aplicar el método del voltímetro y el perímetro, que es una medición indirecta de resistencia, ¿no? Una es la conexión corta, que tenemos al voltímetro al lado de la carga, mientras que el amperímetro quedó más lejos. Esto significa que mi voltímetro va a estar dando una medición más fidedigna que la del amperímetro. Y después tenemos la conexión larga, que es que el amperímetro está más cerca de la carga, es decir, que va a dar una medición de mayor calidad, mientras que la del voltímetro va a estar afectada por el amperímetro en el medio, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poquito de este ejemplo. Este ejemplo tengo una carga de 10 ohms y una fuente de 12 voltios. Y quiero saber qué resistencia es, como si esto fuese una resistencia X, ¿no? O sea, sabemos cuánto vale, pero entre comillas hay algo que queremos determinar. Rx igual a no sé. Sabemos que vale 10 ohms, pero supongamos que no sabemos cuánto vale. Entonces necesitamos saber. Yo le pongo una tensión, qué corriente le circula y puedo sacar la resistencia. Dos datos importantes. Como no estamos en un caso ideal, vamos a decir que la resistencia de la amperométrica, es decir, la resistencia del amperímetro, es de 0,315 ohms. La resistencia amperométrica, recordemos que es el paralelo entre la resistencia interna del amperímetro, del galvanómetro, y la resistencia Young, o de elevación. La resistencia voltimétrica va a ser de 725. Recordemos que la resistencia voltimétrica es la resistencia multiplicadora en serie con la resistencia interna del galvanómetro. Bueno, si ustedes observan un poco, en este caso, y suponiendo ideales el amperímetro y el voltímetro, no queda otra, ¿no? La corriente van a ser los 12 voltios divididos los 10 ohms, que son 1,2 amperios. Y la tensión aplicada ahí son los 12 voltios. Estamos hablando de un caso ideal, es decir que tanto el amperímetro como el voltímetro no consumen ni tensión ni corriente, aunque sabemos que eso no es así. Para eso vamos a hacer un análisis tanto en conexión corta como en conexión larga con estos datos de instrumento para observar cuál de las dos conexiones me produce mayor error. Bueno, lo primero que vamos a analizar es la conexión corta, que como le había dicho es cuando el voltímetro está al lado de la carga. Recordemos que esta resistencia, entre comillas, es incógnita para nosotros. Sabemos que vale 10 ohms para este ejercicio teórico, ¿no? Pero en la práctica no sabríamos cuánto vale. Entonces lo que queremos sacar es la Rx medida. Sabemos que la Rx teórica es de 1,2 P y la B tensión teórica son 12 voltios. Lo vamos a usar como valor de referencia para calcular error. Bueno, entonces nuestro circuito sería este, donde esta es la R voltimétrica conectada a la carga, a la resistencia conectada, y esta es la R amperométrica conectada en serie a los otros dos puntos, ¿no? Entonces, como ya sabemos, esto tenía 1, cuarto año. Este circuito equivalente es el siguiente. Tenemos 12 voltios acá, una resistencia de
0,315 ohms acá. Y esta resistencia que está acá es el paralelo de esas dos. Que como ya saben en esta altura del partido, es esta por esta, perdón, resistencia paralela. 19. 1 sobre 1 sobre 725 ohms más 1 sobre 10 ohms. Entonces esa resistencia paralelo es 1 dividido, la esta sí, 1 dividido 725 más 1 dividido 10. Lo que me da, voy a usar 4 cifras significativas para este módulo. Requerimos el 0,1% de error en la magnitud para este análisis. Así que dejamos 9,864 redondeado. 4 cifras significativas. Bueno, entonces ahora ¿qué ocurre? Podemos saber la corriente que circula por acá, que va a ser, en definitiva, la corriente medida, porque la corriente que viene por acá es la que pasa por la perímetro. Así que esa corriente, la I medida, van a ser los 12 voltios dividido este más este. Eso más eso me da 0,315 más 9,864, dando 10,18 redondo. Y esa corriente, acá está aproximado y acá también, y esa corriente me está dando 12 dividido 10,18, me está dando 1,79 redondo, amperes. Entonces la corriente que viene por ahí es esta, 1,179 amperes, que como pueden ver es diferente a lo que debería ser en teoría. Y finalmente, para saber la tensión que tenemos acá, que sería la tensión que ve el voltímetro, la tensión medida va a ser la corriente medida, de hecho, es la corriente que viene por acá, por esta resistencia equivalente, por la resistencia equivalente. Entonces la tensión medida es 1,179 amperios por 9,864 ohms. Entonces, 1,179 por 9,864. Y me está dando que la tensión medida es aproximadamente igual a 11,63 voltios, que como pueden ver también es diferente a la tensión teórica. ¿Por qué? Y obviamente porque parte de la tensión cayó en el amperímetro. $11,63 voltios. Entonces, la resistencia que yo estoy midiendo sería la resistencia medida de forma indirecta, es la tensión medida dividido la corriente medida. O sea, 11,63 voltios dividido 1,179 amperios. Resistencia medida entonces 11,63 dividido 1,179, y me está dando que la resistencia es de 9,864 ohms. Bueno, obviamente, como ustedes saben, la resistencia real son 10, así que lo que vamos a calcular ahora es el error.
Porcentaje de error con conexión corta sería, acá la medida, 9,864 ohms. Entonces sería la resistencia real, ¿sí? Menos la resistencia medida dividido. Este es un error absoluto. Como lo voy a referir a la resistencia real, pasa a ser un error relativo por 100%. Porcentaje de error, conexión corta, va a ser 10 ohms menos 9,864, lo absoluto, dividido 10 ohms por 100%. Porcentaje de error, conexión corta, entonces igual a 10 menos 9,864, todo eso dividido 10 por 100%. Y me está dando que es un error de 1,36%. Este fue para conexión corta. Vamos a analizar ahora el error para conexión larga y lo vamos a comparar. Bueno, nos estaba faltando, vimos recién el error de conexión corta que nos dio 1,36. Vamos a analizar ahora la conexión larga. Quiere decir que el voltímetro está afuera y el amperímetro es el que toma la medida de mayor fidelidad. Bueno, este circuito también es fácil de analizar. Es de electrotecnia 1, un circuito básico, corriente continua. ¿Qué nos quedaría? La resistencia voltimétrica en paralelo con la resistencia amperométrica en serie con la resistencia amperímetro. Así que redondo serían 10,32 ohms, que es esto más esto, lo que sí, redondeado a 4 cifras significativas, que es con lo que estamos trabajando. Bueno, fíjense qué interesante. La lectura de la tensión medida van a ser 12 voltios, porque están conectados a la fuente. Entre comillas serían iguales a la tensión teórica, pero en realidad no es la tensión real, porque acá no están llegando 12 voltios. Los 12 voltios están afuera. No es la tensión real que hay sobre la resistencia. Y bueno, la corriente de esta rama no es tan difícil de sacar, que va a ser la I medida, va a ser los 12 voltios dividido los 10,32 ohms. Así que la I medida, 12 dividido 10,32, juntando 1,163 redondo amperios, que son los que vienen por acá y serían la corriente medida. Bueno, entonces, teniendo la tensión medida, la corriente medida, la resistencia medida, conexión larga sería, va a ser la tensión medida dividido la corriente medida. Resistencia medida de conexión larga. Estamos hablando de 12 voltios dividido 1,163 amperios. Resistencia medida de conexión larga. Me están dando 12 dividido 1,163, y están dando 10,32 ohms. Bueno, que si comparamos 10,32 ohms con estos 10, el error es bastante grande. Vamos a calcular el error como hicimos recién, pero para la conexión corta. Así que, porcentaje de error, conexión larga, va a ser igual a la resistencia real menos la resistencia medida
dividido la resistencia real por 100% con el mismo criterio de error relativo sobre el valor de referencia por 100% para que sea un error relativo, ¿sí? Porcentaje de error relativo que a mi resistencia real. Error, conexión larga. Entonces, estamos hablando de, no lo voy a escribir para no llenar el pizarro. Sería 10, que es la real, menos 10.32, que es lo que medimos, dividido 10, que es la real, por 100%. Y me está dando que es un error de 3,2%. Bueno, hay dos análisis que vamos a hacer ahora. Primero podemos comparar y decir fácilmente que la conexión corta, para este caso, es mejor que la conexión larga porque tiene un error más chico. Alguno me puede decir, bueno, pero si esta es una medida indirecta, y con lo que sabemos de medidas indirectas, decimos que la resistencia vale la tensión dividido la corriente, pero claro, acá hay un porcentaje de error, que es la clase del voltímetro, acá hay un porcentaje de error, que es la clase del amperímetro. Entonces, según lo que sabemos de propagación de errores, la resistencia va a tener un error que va a ser la suma del error de arriba más la suma del error de abajo. ¿Por qué me está dando entonces un error tan chico? Suponiendo, por ejemplo, que esto sea clase 1,5 y esto clase 1,5, el error tendría que ser mínimo de 3, como en este caso. ¿Por qué entonces sería más chico? Bueno, se debe a que esto de la suma de los dos errores es en el peor de los casos. Tranquilamente puede ocurrir que el exceso del error sea de uno, sea por arriba el exceso, mientras que el error del otro sea el defecto, cancelándose ambos errores y dando un error total más chico. Pero a la hora de calcularlo, de determinar el error máximo que estoy cometiendo, hay que hacerlo como hacemos en propagación de errores, que es la suma de los dos errores por separado.